Aburrido 252, un aburrido que se graba en la ciudad de Karaquistán un 13 de noviembre a las 10:15. Estamos arrancando lo más cercano a la hora que les decimos en Twitch que va a arrancar. No sé por qué uso la primera persona del plural a la hora que les digo, porque esta parte del podcast aquí no entra ni Estefano ni Paola. Este es un rollo completamente mío. Y el aburrido de hoy viene cargadito porque hemos tenido una semana de Latinoamérica y también de Europa bien complicada, pero comienzo por recordarles que me voy a estar presentando este jueves en Pispa Fun. Vamos a estar Reinaldo Guevara, a quienes ustedes conocen por Que Se Vayan Todos, Carla Ferreño y Luis Figueroa, también conocido como Yo Soy Fígaro, a quienes ustedes también conocen por el podcast. Y voy a estar con Bocón en San Juan de los Morros el sábado 9 de diciembre en Tropi Pizza, whatever that means, no sé. Iba a abrir Josué Ochoa, pero en todo caso ya lo saben. Esto está en mi Instagram. Y este miércoles en el marco del mes del estudiante voy a estar yo presentándome en la UCB, en la Plaza Cubierta, y a la banda Reggae on Ice. Esto es a la 1 de la tarde el 15 de noviembre, ¿ok? Así que nos vemos allá. Ya tienen la información, ya saben todos. Así que vamos ya con la primera noticia. Y vamos a... La primera noticia que tengo para ustedes tiene que ver con strip clubs, los clubes de nudismo, de stripper, los clubes de stripper. Sí, habiendo una palabra tan bella como el desnudo y el nudismo. Claro, pasa es que el famoso nudismo también es otro tipo de clubes. Son estas playas donde la gente va a solear partes a las que no les pega el sol porque es un estilo de vida o como lo quieran llamar. Pero esto es algo que están pidiendo en Australia y que ya tiene antecedentes en el Reino Unido. Ya vamos a ver los antecedentes. Y en The Project entrevistaron. If a woman wishes to undertake sex work in a strip club, I am not making a judgment about that. Esta es la MP Susan Ley, que es la que está diciendo que quiere sacarlos de su municipio o del lugar donde ella tiene su constituency. Y vamos a ver qué más dice. Si una mujer quiere hacerlo, yo no tengo ningún problema con eso, pero At all, but I don't want to see them at personal and financial risk. Pero no las quiero ver en riesgo personal y financiero. Porque es interesante este issue ahorita. Porque ambos lados están siendo respaldados por feministas con una interpretación del feminismo particular. A saber, tienes de un lado a quienes quieren que se cierren estos clubes porque es denigrante para la mujer, es un riesgo para la mujer, es un lugar donde se da abuso de hombres hacia mujeres. Y tienes a quienes defienden este oficio porque es un empoderamiento a la mujer, es un derecho a la mujer a hacer lo que ella quiera y lo que hay que abordar son otras cosas. Y para hablarnos de ello tenemos a una stripper. The whole thinking behind this is really rooted in a misunderstanding of how strip clubs work. Bueno, creo que lo primero que hay que entender es que y esta es Frankie Fatale, quien habla, es una stripper entrevistada para la televisión australiana, que creo que en realidad la gente como que no sabe cómo funciona un club de strippers. Saying things like it's degrading to women when it's about women empowering Decir que es degradante para la mujer cuando se trata de empoderamiento femenino. themselves and doing what they want with their body, and then using that as a reason to not continue to let new strip clubs come about or to Y usar eso como razón para no permitir que nuevos clubs de stripping aparezcan es absolutamente contradictorio según este stripper. possibly shut down existing ones doesn't make any sense to me. The deputy opposition leader says that this is about creating Y por supuesto esto se trata sobre respeto, es lo que dice la MP. I think implying that sex workers and strippers in particular create disrespect towards women. Decir que trabajadoras sexuales y strippers en particular generan irrespeto hacia la mujer, esta es la opinión de este stripper, Is the definition of being disrespectful es la definición de irrespetar a la mujer. towards women. The thing is, when we're at the club, you're not allowed to disrespect us. Y de hecho, lo que a continuación detalla muchísimo más es todos los mecanismos de seguridad que hay en un club,
para que la mujer no sea irrespetada. Este es un debate que hoy en día es distinto al debate que se podía tener hace 15 años sobre respetos y buenas maneras a la sociedad. No tiene que ver con la sociedad, tiene que ver con la mujer. Y este giro y esto se da en muchísimas otras áreas, donde para proteger tu libertad yo tengo que coartar tu libertad, está presente en este momento en una cantidad enorme de debates que se están teniendo. El de las redes sociales es uno en particular, el de la inteligencia artificial, el de inclusive el cable que vas a utilizar para tu iPhone. Es decir, yo te obligo a usar algo para proteger al medio ambiente y para ayudarte a ti a proteger el medio ambiente, yo te obligo a usar algo. Pero vamos a continuar escuchando a Frankie Fatale. You are being derogatory, if you're being disrespectful, if you're touching us and we don't want to be touched. There are so many systems in place that we can use. Entonces habla precisamente de todos esos mecanismos que están en esos lugares para evitar que ellas sean abusadas. If we wanted to protect women in sex work, we would legalize it. Si quisiéramos proteger a las mujeres en el trabajo sexual, lo legalizaríamos y tendríamos mejores servicios y mejores protecciones para las mujeres en esas industrias, como por ejemplo sindicatos. And we would have better services and better protections for the women in those industries, like unions, for example, rather than just saying, well, we think it's degrading, so we're going to stop your ability to make a living. Y claro, aquí también se trata de quitarle a personas su capacidad de ganarse su pan diario basado en te tengo que proteger. Frankie, there has been exploitation in your industry. However, Y bueno, aquí we viene saw todo el tema de la explotación en la industria, ¿no? fight wage theft last year. El robo de los Seen or salarios, experienced etcétera. Any of this? I mean, nothing comes to mind in my mind, but the same could be said of every job. Lo mismo puede decirse sobre cualquier trabajo y no se arma hasta la araca. Hay abuso de hombres hacia mujeres en cualquier trabajo y no se enfocan allí. Like that exists across the board in every job that you're in. But when these things happen in the sex industry, it gets overinflated. Pero cuando pasa, o sea, pasa en cualquier lugar, pero cuando pasa en la industria sexual, entonces es inflado mediáticamente para decir que esta es una industria que hay que cerrar. Because of the stigma behind it. And then it comes down to an argument of whether those things should even exist. Ahora, ¿por qué es interesante este debate? Ya se había tenido en el Reino Unido. Aquí les estoy dejando, como siempre, los artículos. Les recuerdo que los links de los artículos no los estoy dejando en YouTube porque YouTube tiene una política de revisar cada link y si algún link le parece que no le gusta, que parece que es sospechoso, no me penaliza, pero me lo quita y yo no quiero agregar ya problemas con YouTube. Así que si estás en el Patreon vas a poder acceder a todos los links de los artículos. Pero esta mujer es entrevistada y se puede ver en todas sus declaraciones en este artículo del Daily Mail, que generalmente no es la mejor fuente que yo tengo, pero de nuevo, ella termina diciendo, you work when you want and make the money you want. Tú trabajas cuando quieres y haces el dinero que quieres. Me gusta estar desnuda, me gusta ser el centro de atención y la vida de la fiesta, y me ha dado todo lo que yo he querido de la vida. Y por supuesto aquí está la MP Susan Ley, que me van a perdonar, pero si alguien quisiera hacer un personaje de Saturday Night Live sobre quién sería la diputada que estaría pidiendo esto, o sea, creo que le hubieran agregado quizás un moño al aspecto, pero bueno, o sea, si no quieres quedar como que esto viene de que soy ultraconservadora, bueno, pues entonces no tengas la pinta de una ultraconservadora. En todo caso, hay un buen artículo en Prospect, es un artículo viejo, donde se habla de este mismo debate que se tuvo en junio del 2022 en Gran Bretaña, en Bristol y otras ciudades, donde, de nuevo, la gran contradicción o la gran noticia es que de ambos lados de la causa hay feministas. Y hay aquí un dato que me parece valioso traer a colación, aunque no citan la fuente. Estudios han identificado un rango de razones por los cuales los hombres visitan los clubes de stripper. Muchos de los cuales no son explícitamente sexuales, pero típicamente involucran un deseo de ser masculino en espacios, obtener atención física o emocional
de mujeres. De acuerdo a un estudio del 2005, los clientes regulares expresaban un deseo de interactuar con mujeres que no eran feministas y que querían relacionarse con hombres en un modo más tradicional. Con todo este tema del acoso sexual que está ocurriendo en estos días, dice uno de los entrevistados, los hombres necesitan ir a un lugar donde ellos sientan que puedan actuar como el tipo de hombre que son. Estoy agregando el tipo de hombre que son, pero aquí lo que dice es que puedan actuar como quieran. Si tienen un impacto directo en las mujeres y en la comunidad, es algo que está en discusión. No hay evidencia clara que esto esté asociado con tasas más altas de violencia sexual en un área. Pero el involucramiento del hombre en la objetificación de la mujer, la cosificación de la mujer, está ampliamente asociado con actitudes más peyorativas o más permisivas hacia la agresión sexual y la violencia. Y lo mismo puede ser dicho de la pornografía, que está en este momento también en tela de juicio, aunque tú me dirás cómo vas a hacer con una industria que equivale al 30 y pico % de lo que se descarga y se ve en Internet, el tamaño de esa industria y la capacidad que tiene para hacer lobbies. En todo caso, lo interesante aquí es que de nuevo aparece la idea de que si esto se tiene que mover fuera de las fronteras de la ley, entonces ahí sí va a ser mucho más peligroso y arriesgado para las mujeres trabajar en esta área. Y esta es la misma discusión que se tiene sobre el trabajo sexual. Ahora, puedes eliminarlo. Puedes decir que una vez eliminado no va a aparecer en otros lugares. Ojo, este argumento también de igual va a ocurrir, lo podríamos decir sobre el sicariato. Entonces hay que legalizar el sicariato simple y llanamente porque va a seguir ocurriendo. No. Pero en este caso nos encontramos ante una... ¿Cómo decirlo? Ante una pregunta que nadie quiere contestar. Y es el daño psicológico de la cultura de la objetificación de la mujer. Y ojo, confieso que también considero que el argumento de empoderamiento de la mujer del otro lado es igualmente válido. Pero esta es una discusión que tiene que tener lugar. ¿Por qué? Quizás no tanto en esta área. Yo honestamente creo que estoy de acuerdo con todo, pero me pega el asunto del lap dance. El lap dance es como que estamos haciendo trampa. Ojo, yo creo que la trabajadora sexual tiene derecho a ejercer su oficio. Pero entonces sepáramelo. Sepárame el strip club, que bueno, que tú quieres que unos tipos se sienten ahí, echarse sus palos y ver sus strippers. Los hay para mujeres también, by the way. Son mucho menos frecuentes, pero los hay. Recuerdo la gran revolución que implicó la creación de Chip and Dale's, que es un negocio precisamente de eso en Nueva York, y luego se regó por varias ciudades de Estados Unidos, y tengo entendido que de Canadá. Pero el lap dance, que por cierto llegó a Gran Bretaña de Canadá en un momento determinado, ya es como una trampita que estás ahí entre un lado y el otro, ¿no? El contacto físico, creo que hay. Cuando tú quieras discutir si es arte o no, hay una diferencia entre la contemplación y la interacción. Son, yo creo que las fronteras donde hay que establecer las reglas, sobre todo para proteger no solamente a la trabajadora sexual, sino proteger la idea de, ¿por qué estás aquí? Estás aquí porque quieres contemplar, porque alimenta tu fantasía, de la misma manera que una mujer va y asiste a un torneo de fisiculturismo, o unos strippers, o no, ni siquiera una mujer va a una exposición de arte porque alimenta su visión del mundo. Yo sé que estamos hablando de dos expresiones que parecieran estar en las antípodas, ¿no? O sea, ¿qué coño de relación estás haciendo tú, Briseño, entre un stripper y un Degas, un Monet? Pero en ambos casos hay una contemplación con la que yo alimento mi imaginación, mi visión del mundo, etcétera, etcétera. Ergo, tiene todo el sentido que uno diga, bueno, mientras estemos hablando de la contemplación y no haya un uso del otro, estamos en un lado. Cuando pasemos al uso del otro, que también el otro tiene derecho a alquilarse, ¿sí? Puede establecer las reglas por las cuales se va a hacer, todo el mundo tiene derecho a hacer con su cuerpo lo que le dé la gana mientras no le haga daño a nadie.
Pero entramos en otro juego de reglas allí importante. Y me parece valioso este artículo que les coloco de The Prospect porque precisamente tiene los mismos argumentos que tienen que ver con todo lo que es el trabajo sexual. Stacey Clare, una bailarina y activista de derechos de las trabajadoras sexuales, autora de un libro llamado The Ethical Stripper, dice, hay muchos beneficios. La cantidad de dinero que tú puedes ganar puede cambiar muchas vidas. Yo lo sé. Muchísimas bailarinas han escapado de la pobreza y han establecido negocios y han obtenido una educación a tiempo completo. Y eso, por supuesto, es atractivo para las mujeres que cada vez tienen más obstáculos y límites en su potencial de ganar dinero en otras partes del mercado laboral. Así que ahí lo tienen. Existe un libro llamado The Ethical Stripper. Y aquí viene el otro problema, que es que cuando nadie está viendo. Muchos de los que están haciendo campaña para salvar a los clubs dicen que las condiciones y las medidas de seguridad se van a deteriorar si se mueve underground, lo que ya hemos comentado. Y es el mismo argumento que se utiliza para el cannabis. Es decir, si colocamos estas sustancias fuera completamente del marco de la ley, bueno, pues allí se mezclan con armas, se mezclan con crimen, muerte, etcétera. Mientras que si están de este lado, prefieren estar de este lado, pagan impuestos y ahí podemos regular qué es lo que está pasando allí. Claire dice, te puedo decir sin ninguna sombra de duda que los hombres se portan peor cuando nadie está viendo. Llevar la industria sexual a el underground, a la clandestinidad, va a hacer que ese problema sea más grave. Otros predicen que las mujeres van a buscar otro tipo de trabajo sexual si ya no pueden hacer un lap dance. Y aquí viene entonces la discusión de... Porque lo bello de todo esto es que nosotros nos planteamos un mundo que consideramos que podemos diseñar en función de la razón, del proyecto de un ser humano que se establece unas metas, entre ellas, parafraseando más o menos a los griegos, llegar a ser lo mejor que él puede ser en cuanto a su naturaleza. Ahí viene la pregunta de cuál es la naturaleza humana y ahí sí, entonces tenemos miles de respuestas. ¿Qué es lo que somos? O sea, ¿no es eso una forma de expresión personal? Lo voy a considerar una forma menor que el artista callejero que pinta en la calle o inclusive que hace breakdance. El breakdance apela a la fuerza de la vivacidad, la emoción, y esto apela a la fuerza sexual, que también es una fuerza muy presente en nosotros. O sea, a mí lo que me encanta es que Freud no tiene prácticamente sustento, pero lo que estableció de los sueños, se los decía el aburrido pasado, y lo que estableció sobre el peso de la sexualidad en nuestra vida no es descartable. Fíjense el furor que despierta el tema de la identidad de género y el tema de la preferencia sexual, el tema de la homosexualidad. Antes que de hablar de trans y del furor que despierta el hecho de que alguien diga identificarse con un género distinto, piensen en todo el furor que a lo largo de toda la historia ha despertado, sobre todo desde el cristianismo, el tema de la homosexualidad. Cuando es un acto entre dos personas que no afecta a nadie. ¿Por qué? Porque nos hace mucho más complejos. Reconocer que hay una parte de nosotros que es hormonal, que no puede ser racionalizada, establece que todo el proyecto liberal y todo el proyecto en buena medida occidental, y ojo, y teocrático también. Básicamente las teocracias lo resuelven muy fácil, dicen, no, eso es el demonio, y tenemos reglas para evitar que el demonio te friegue, pero cuando tú vas a una visión de una democracia liberal occidental, donde la idea es simple y llanamente que nos regimos por las leyes que hemos decidido generarnos, como son los derechos humanos, más allá de si existe un Dios o no, entonces esto es libertad individual. ¿Qué pasa con esto? Bueno, buen tema. Es el momento de hacer el menú y lo hago aquí. El tema de las strippers agarra vuelo en Australia
cuando el feminismo clama desde ambos lados. Meta te dice en la cara, ¿quieres que te use o quieres pagar? Le quitan el micrófono a Greta Thunberg porque, yo vine por una cosa, no por la otra. La mitad del mundo va a ser obesa. Escuchemos este informe. Como si no fuera suficiente, el semaglutide parece que sirve también para el corazón. España y el debate de algo muy debatible que no termina de debatirse. Otra forma de inteligencia artificial que no sabemos ni cómo funciona, pero funciona muy parecido a nosotros. Netanyahu y los errores de cálculo, la variable de dónde va, para dónde va esto. Mientras tanto, en Europa tratan de mantener la cordura ante antisemitismo. ¿Qué tiene que ver Chile con Palestina? Mucho más de lo que yo me creía. ¿Quién ganó el debate en Argentina? No importa. ¿Por qué ya no me dan risa estos republicanos que terminan siendo travestis? Resulta que este planeta nuestro tiene el cadáver de otro adentro. Y hablando de planeta, Islandia se prepara para perder una ciudad. ¿Qué significa que se estén vendiendo más vehículos híbridos de los que se esperaba? El Reino Unido necesita doctores extranjeros. Y en el extra, una visita a la Venezuela empresarial y agrícola que hice en Barquisimeto y los puntos de fricción que no queremos tocar. Esto es... Aburrido. Para esta primera noticia, lo interesante es que no estamos tan lejos de la noticia cero o la noticia clickbait o la noticia que coloco de primero, porque ya ni clickbait es. O sea, cuando yo me lanzo 10, 15 minutos hablando de una noticia, ¿quién va a ver eso? Y lo va a ver gente como usted que está interesada en este tipo de debates y probablemente esté montado en una elíptica o montado en el metro, pero esto no es un reel. Bueno, hablando de reels, Meta ha sacado esta comunicación y Enrique Dans, uno de los articulistas que cuando se trata de Internet están presentes en este aburrido, lo coloca en su pantalla. ¿Qué nos dice Meta? ¿Usted se quiere suscribir o continuar usando nuestros productos gratis con publicidad? Las leyes están cambiando en su región, así que estamos introduciendo una nueva opción sobre cómo usamos su información para publicidad. Usted va a saber más sobre cada opción y lo que significa antes de confirmar su escogencia. Y su escogencia se aplicará a cuentas que están en este centro de cuentas. Usted se puede suscribir sin publicidad en Meta, comenzando con $12.99 al mes, €12.99, y su información no será utilizada para publicidad. O utilizar gratis con publicidad. Descubra productos, marcas a través de ads personalizados mientras utiliza su cuenta de Instagram gratis. Su información será utilizada para hacerle llegar publicidad. ¿Qué dice Enrique Dans sobre esto? Bueno, según el propio aviso de la compañía, la necesidad de elegir una u otra modalidad es debida a un cambio legislativo en la región. Pero en mi opinión, lo que Meta ha hecho es simplemente retorcer la ley para poder seguir haciendo lo mismo que hacía y simplemente ofrecer una opción sabiendo que va a ser completamente minoritaria, como forma de demostrar que en realidad los usuarios sí quieren acceso gratuito y no les importa ver sus anuncios. Lo que la legislación europea, en concreto la Noruega, ha afirmado bajo la amenaza de multa, no es que tenga que ofrecer una opción sin anuncios, no es esto que está haciendo Meta, sino que el tipo de publicidad que hace es dañina e ilegal y que los datos que recopila son datos privados que deben ser protegidos. Y esto, por supuesto, va de la mano de lo que ha afirmado Enrique Dans durante muchos años. Pero aquí viene una frase para que le prestemos atención. Un usuario no puede dar su consentimiento a que una compañía recopile determinados datos porque se consideran parte de la esfera privada y simplemente no se pueden compartir. No es legal hacerlo. Ya va. Escuchemos de nuevo esto porque vamos con el mismo debate anterior. Yo te tengo que proteger de ti mismo. Un usuario no puede dar su consentimiento a que una compañía recopile determinados datos porque se consideran parte de la esfera privada y simplemente no se pueden compartir. No es legal hacerlo. Por tanto, cuando algunas compañías comenzaron a recopilar esos datos, infringieron un consenso social claro. Sí, pero el consenso social no es cuando millones y millones de personas
aprietan, dan checkmark ahí donde dice, ¿está usted de acuerdo con todos los terms and policy? Y después del documental de Netflix, aunque ya antes lo sabíamos, tú no puedes hacerte el pendejo. Tú no puedes decir, oye, esta vaina como que me escucha. Qué bola que esta vaina me escucha. ¿Cómo es posible que esto me escuche? Bueno, ya va, un momentico. Retomemos, porque esto no es cualquier debate. Si usted se considera un ser libre, la opinión de Enrique Dans y de la legislación europea es que usted no puede dar esos consentimiento a que nadie recopile esos datos porque son parte de la esfera privada y simplemente no se pueden compartir. No es legal hacerlo. Claro, una cosa es la recopilación de datos y que tú tengas una idea de todo lo que se pueden hacer con esos datos. De nuevo, todos hemos visto el documental, sabemos dónde estamos parados, no es cualquier cosa lo que se puede hacer con esa información. Han literalmente hecho un esfuerzo por hackear nuestra capacidad de atención y eso es cierto. Pero entonces, quiero yo que el Estado me proteja a este nivel de que cuando me ofrecen la opción, que está bien, me parece, Meta está haciendo el diablo en concordancia con el diablo. Yo estoy ofreciendo esto. Me están diciendo que esto no se puede hacer. Ok, yo paro. Yo paro y digo, ok, si usted no quiere que yo lo haga, aquí está esta opción de 13 euros mensuales. Si usted está de acuerdo que yo lo hago y que yo le dé publicidad personalizada, aquí está esto. Desde a este tipo de información que permite segmentar a los usuarios en función de algunas de sus preferencias, pero no permite identificarlos, ni mucho menos almacenar esa información, someterla a un tratamiento por consolidación con otros servicios y terminar teniendo una imagen completísima de su usuario y esencialmente sabiendo más cosas de él que las que conoce él mismo, es el tipo de información a la que acceden en este momento. Y a eso no se puede dar ningún tipo de consentimiento. Pero vamos al consentimiento. Tiene que ver con las strippers, tiene que ver con el trabajo sexual, tiene que ver con el cannabis. ¿Quién me niega ese consentimiento? Ojo, estoy completamente de acuerdo que habrá mucha gente que te dirá, mira hermano, yo la única forma que dejé de fumar o el alcohol o de procrastinar es pedirle a aquellos a su alrededor que me ayudaran. Y parte de la ayuda que me daban era para ponerme un parado. Ponerme un parado. Y quitarme los cigarros. Y no permitirme darme una cachetada cuando me vieran encendiendo un cigarro o criticarme abiertamente si dejo el alcohol. Claro, pero es mi decisión colocar al otro como mi supervisor cuando mi percepción es que yo solo no lo voy a lograr. Aquí la decisión la está tomando el Estado por uno. Para que nos quejemos de China. Algo en mí, un espíritu libertario, a veces que estoy escuchando mucho Milei, me impide, por mucho de que he sido yo en este podcast, sí, yo sé que he sido yo lo sé, el que ha estado diciendo desde el principio, esta gente nos hackeó, no tenemos las armas para defendernos. Pero entonces cuando el Estado viene y me dice, yo tengo las armas, uno dice, oye, tú, y no hay otra gente que me pueda ayudar, debo ser yo el que busque cómo ayudarme. Veamos esto. Del mismo modo que yo no puedo dar mi consentimiento para acciones que me hagan daño, que lesionen mi dignidad como persona o que conculquen mis derechos fundamentales, que un usuario dé su consentimiento a recibir publicidad ultrasegmentada debería ser completamente ilegal. Ajá, agregamos un elemento. Yo tengo derecho a hacerme daño, a hacer algo que lesione mi dignidad, dependiendo de la percepción que yo tengo de mi dignidad. Estamos hablando de las strippers de nuevo, amiguitos. Estamos hablando de nuevo del cannabis, estamos hablando de lo mismo. Que le den una opción a uno de evitarlo a cambio de $12.99 no es la cuestión. La cuestión es que es ilegal y que además lo es porque debe serlo, porque hace que el usuario renuncie a su derecho fundamental a la privacidad y comparta datos personales sujetos a especial protección. Ahí, donde creo yo que quiero... a mí tú no me puedes quitar el consentimiento a disponer
de mis datos y que otro disponga de mis datos para darme publicidad segmentada. Por mucho que yo soy el primero en decirles, no tenemos, la gran mayoría de nosotros, las herramientas de voluntad para soportar semejante capacidad de persuasión que aquella que ha desarrollado la gente de Cambridge y otros, viendo cómo reaccionamos y entrenando algoritmos y ahora con inteligencia artificial más, a saber a qué reaccionamos y cómo mantenernos adheridos a las pantallas. Estamos de acuerdo. Pero regular a las grandes. O sea, esto es como lo de los pitillos. Que no, yo no debería, los pitillos. Coño, habla con los fabricantes de plástico. O sea, que no sea una opción que recopilen mis datos. A que ese es un modelo de negocios. Hay otras maneras en que se utilizan los datos de un consumidor de publicidad para saber qué se les da. Aquí inclusive los nombran, ya voy a ver. Si quiere hacer publicidad genérica, basada en los contenidos a los que acompaña, en la hora a la que me conecto, o cuestiones similares que no proporcionan información personal ni permiten recopilarla, perfecto. Tendrá un negocio que competirá en las mismas condiciones que la televisión, los periódicos o la radio. Pero este genio ya salió de la botella. Enrique, ¿qué te pasa, Enrique? Tú sabes muy bien de lo que estamos hablando. Esto ya salió de la botella. Sin embargo, eso no quiere decir que no podamos regularlo. Pero regularme a mí, decir que yo no tengo la opción. Si la opción está allá afuera, yo tengo derecho a optar por ella. Si tú quieres regular, sobre todo el tema de a quién se venden esos datos, ponte en ello. ¿A que no puedes hacerlo? Entonces, ¿qué estás optando? Porque, mira, yo no puedo regular la cantidad de alcohol que hay en el vino. Entonces voy a prohibir el vino. No, la respuesta no es menos vino, la respuesta es una mejor regulación. Pero no el baneo, no la prohibición. Si por no pagar $12.99 voy a seguir estando sujeto a publicidad hipersegmentada, no hemos avanzado nada. Se sigue permitiendo a Meta que ofrezca un producto ilegal y se sigue permitiendo, y eso es peor aún, que los ciudadanos europeos renuncien a lo que debe ser un derecho irrenunciable. Si Meta cree, como afirma, que Internet debe ser gratuita y que esa gratuidad debe financiarse con publicidad, que lo haga mediante modelos publicitarios legales, que no espíen al usuario y que no recopilen su intimidad. Con esto de la suscripción, por lo tanto, no hemos arreglado nada. En eso estamos de acuerdo. No se ha arreglado nada. Pero ven lo rápido que se rozan los bordes de se roza rapidito él. Yo, papá Estado, me voy a tener que encargar porque ustedes son muy bestias, ustedes no saben lo que hacen y hay que llevarlo. Saludos a todos los adolescentes fanáticos de Pérez Jiménez, persiguiendo a sus muchachas en moto en la horchila. Aquí estamos ante el mismo fenómeno y el de las libertades va a ser un debate bien interesante en un mundo que cada vez más le gusta a un autócrata. Le gusta un bicho que le diga no lo hagas. Pero es que, de nuevo, hay demasiada plata de por medio. Demasiada plata de por medio. La siguiente noticia que tengo aquí para ustedes es una noticia sobre Greta Thunberg. Greta estaba en una manifestación en Ámsterdam, una protesta sobre qué. Bueno, las protestas en las que está Greta sobre el clima, sobre qué va a hacer, sobre que no consigue entradas para Taylor Swift. El caso es que empezaron a hacer cantos pro Palestina en un rally que era sobre el planeta y se levanta alguien y emite su opinión. For decades now, and they have been sounding the alarm, but we have not been listening. The people in power have not been listening. Le quitan el micrófono y viene un pana y dice: vine para una demostración del clima, no un punto de vista político. Me encanta este pana. Me encanta Primero ya, ¿por qué estamos escuchando a la Thunberg hablar de una cantidad de cosas? O sea, me parece interesante que una pana representante de los jóvenes se convierta en una de las voces que protestan. O sea, mira, yo estoy leyendo esto y ustedes no están haciendo nada. Ok, muy bien. Ahora, la manera en que todo el mundo le da la palabra y es que es el gran tema de los voceros. La cantidad de ONGs en este país. Y miren lo que voy a hacer. Voy a comparar a Greta Thunberg con las Mises. La cantidad de
ONGs en este país que agradecen cuando una Miss se convierte en vocera de ellos porque la escuchan más. La misión, la propuesta de esa ONG tiene mayor divulgación. Habla no de esa ONG, habla de nosotros, que necesitamos un cuento, una narración, una virgen semiótica desde el punto de vista de esta aparición de beldad como era la Virgen María, a través de la cual voy a ver la bondad de algo que ya era bueno, que yo no necesito ninguna Miss para esto. Igual, Greta es esa inocencia, además todo este mito o argumento de que por ser del espectro no puede mentir, y entonces es mucho más honesta que los políticos, lo cual también habla de cómo se desgastaron políticos y científicos. Pero debe haber una cantidad de científicos diciendo, yo tengo décadas tratando de que me paren bola sobre el clima. Tiene que venir una niña austríaca que tiene cara de que está recha todo el tiempo, lo cual yo no puedo criticar, obviamente. Yo sé que no soy el mejor para criticar eso, para que la gente le pare. Y aquí vemos que todo se monta dentro de una matriz política donde, como decíamos la semana pasada, la gente no es que tiene sus creencias y luego busca el grupo político que las represente mejor, sino que tú estás dentro de un grupo político y te tienes que montar en todas las creencias de ese grupo político. Entonces estamos en una manifestación por la salvación del planeta, ecológica, por la conservación del planeta, y de repente surgen cantos por Palestina. Y cero pacíficos. Estos muchachitos que están sacando a este tipo lo están sacando a coñazos y él está completamente tranquilo. Para quienes están escuchando y no viendo esto en video. Esto es una suma peligrosa. Climate is politics. Sí, pero no geopolítica internacional relacionada con Oriente Medio. A menos que estemos hablando de petróleo, entonces saquemos a hablar el verdadero tema. Chica, pero la primera vez que he visto en mi vida a sonreír es a Greta ahorita que se llevaron al tipo. O sea, parecido a una sonrisa, pues. No climate justice on occupied land. No hay justicia climática en territorio ocupado. Aquí es donde se nos jodió la bicicleta peor que nunca, porque esto siempre ha ocurrido. Es decir, antes la facción política era realmente ser católico. No, me refiero siglo XII, etc. Entonces tú tenías que decidir del lado de quién estabas. Pero en este caso nos estamos encontrando con un amalgamiento de cambio climático que, por cierto, de quien puede aprender muchísima ciencia sobre recuperación de tierras y fertilidad y recuperación de terreno de los israelitas. Pero bueno, climate is politics. No climate justice on occupied land. No climate justice on occupied land. El himno de la Universidad Católica, y no me quiero meter aquí con la católica, pero siempre me llamó la atención la frase del himno de la Universidad Católica, que es impávida, marchando a tu destino impávida, un poco dando a entender que iba pues haciendo frente a una situación de peligro o riesgo sin dejarse dominar por el miedo. Persona que no se altera, perturba o muestra emoción alguna ante una impresión o estímulo externo que normalmente produce turbación. No se puede presenciar impávido, indiferente el atropello del que se quiera ser víctima en estos momentos. Y me parecía siempre un adverbio, un adjetivo muy particular, el de impávido. Porque así es como siento que se están asumiendo muchas de estas causas. Es decir, el verdadero desglose de todo lo que implica una política mundial frente al cambio climático es abrumador. No cabe en el cerebro de los mejores científicos del mundo. Se tienen que reunir, intercambiar, probar. Se politiza de un lado y del otro, porque mientras está aquí, entonces Jordan Peterson, a quien yo solía pues reconocer enormemente como un tipo muy,
muy interesante, se lanza una sobre la importancia del vehículo y por eso es que no quieren quitar el carro, porque el carro representa la voluntad individual. Y tú dices, bueno, pero si el que todos tengamos un carro y una voluntad individual acaba con el planeta en que vivimos es un poco suicida, ¿no? Jordan, claro, pero es que es una parte de la agenda de la izquierda querer quitarte el vehículo. Y tú dices, ok, ya va. Y si nos compramos un híbrido, no sé, digo yo, o sea, hay que buscar un terreno medio para todas estas vainas. Pero la forma como se está mezclando políticamente todo esto, ya se los había comentado, no va a traer buenas noticias. Ya más adelante vamos a tocar un poco de lo de las marchas antisemitas. En todo caso, nos sigue pareciendo que esta niña austríaca tiene mucho más que decirnos que tantos científicos a los cuales deberíamos estar escuchando. Lo lamento. No puedo simpatizar con la causa porque veo a través de la fachada de la vocería. La escogencia de alguien porque nos parece heroica y no la escogencia de una causa con todas sus complejidades porque nos parece que es posible. Estamos en un mundo de indignados y esta caraja es el mejor rostro de la indignación. Hablemos de otra cosa. Y de la cosa que vamos a hablar es el costo futuro de la obesidad de acuerdo a un nuevo reporte. Esto es de marzo del 2023, pero ya en El País. Lo que pasa es que no hubo manera de subrayar la versión del País sin el paywall. Y coño, no puedo seguirme suscribiendo a toda broma. Ya el 11 de noviembre Sandra López Letón retomó esto, ¿no? La frase y la cifra que parece ser importante en todo esto es más de 1.500 millones de adultos y casi 400 millones de niños. A saber, 1 de cada 4 personas en el mundo van a vivir con obesidad dentro de 12 años. Si antes no se pone freno a este mal que está cebando a la población infantil y los países con menores recursos. Un poquitico de ¿qué? ¿Qué estás diciendo, vecino? ¿Te parece muy izquierdista? No, bueno, pasa que siempre que me dicen los países con menos recursos, está bien. Pocas enfermedades crónicas, nos dice Sandra López Letón, han avanzado tan rápidamente en las últimas décadas, independientemente del contexto económico y geográfico. Y la Organización Mundial de la Salud califica esto como pandemia. No ha sido suficiente las campañas que se han lanzado y el mundo va a alcanzar los 4,32 mil millones de dólares anuales por gastos médicos en el año 2035. Ausentismo laboral, que no está estimado en esa cifra, todo lo cual equivale a el 3,29% probablemente del Producto Interno Bruto en el 2060. Yo apenas leí esto de 3,29% del Producto Interno Bruto se va a pagar el costo de la obesidad, o se va a ir en el 2060. En el 2019 era el 2,19%, ponte tú que ahorita es el 2,5%, 2,3%. Me ponía a pensar, ¿cuánto del PIB es la industria del azúcar, sumada con la del fast food, sumada con la de los alimentos procesados y sumado quizás con buena parte del alcohol también, que contribuye a la obesidad en algunos casos, en otros no tanto? Y yo pensé que iba a haber tablas. Las cifras que encontré no me daba tablas, todavía se está gastando más en recuperarnos de la obesidad. Pero, volvemos al mismo tema que con el cambio climático. Ok, tú dices apaguemos todos los carros, y la gente que fabrica carros, y la gente que echa gasolina, y la gente que repara carros, y la gente... Hay que establecer una transición que no signifique que queriendo salvar al planeta pongamos y dejemos en la pobreza a cientos de miles de personas, porque este debate ya lo tuvimos, o alguien se acuerda de la pandemia, donde, y ahora que estamos evaluando muchas de las medidas a posteriori, tenemos que pensar cuál va a ser el próximo protocolo. No podemos volver a que por ignorancia, por el miedo, que tenía todo el sentido en su momento, pero que lentamente se fue viendo que había otras formas de hacer las cosas, sobre todo poner el acento en algunas de las comunidades más vulnerables, pero no podemos volver a caer en eso. Tenemos que ver, al igual que con el COVID, bueno, cuál es el costo de cierres totales frente a ciertas formas, ciertas manifestaciones de equilibrio entre
lo que se permite y lo que no se permite para salvaguardar. Lo mismo tenemos que decir con los vehículos y con todo lo que son las emisiones de carbono. Es decir, ¿cuánto podemos presionar a la industria para que haga un cambio dentro de un mínimo ámbito de rentabilidad, pasando a otro tipo de rentabilidad, sin que esta quiebre y también sin dejarnos manipular por la misma, porque por supuesto la industria dice, va a morir tanta gente, se va a quedar sin trabajo todo el mundo. Soy la pobrecita BP, ayuden a BP. Una contribución con BP. BP acaba de abrir un GoFundMe porque se va a quedar sin trabajo. Bueno, que tampoco es BP se va a quedar sin trabajo. Pero el informe del futuro costo de la obesidad que está en Advisory Board Daily Briefing dice que 51% de la población se espera que sean obesos en el 2035, lo cual es 13% de salto de lo que se midió en el 2020. Y aquí se nos dice que el impacto de la obesidad en la economía global podría llegar a 4,32 billones anuales para el 2035. Los costos son absurdos, nos dice Johanna Ralston, CEO de la WFO, que es la World Obesity Foundation. Y aquí estamos hablando de los costos que tienen que ver con salud, pero también con pérdida de días laborales, etc. Un profesor de UNC Gillen School of Global Public Health en la Universidad de North Carolina, Barry Popkin, notó que esto se ignora cuando se hacen estos cálculos, como por ejemplo se ignora la persona que queda inhabilitada para trabajar, y esto es otro costo agregado. Y no se coloca además los costos y los ahorros asociados con las nuevas drogas para rebajar, como son Ozempic o Wegovy. Aunque estos fármacos son caros, nos dice el reporte, pueden reducir los costos a largo plazo y los riesgos de obesidad en cualquiera de las condiciones asociadas, incluida, por supuesto, la diabetes tipo 2. Y esta es otra de las... Entramos de nuevo en el discurso de la voluntad, o estoy obsesionado hoy en el discurso de la voluntad, porque es una epidemia que tiene que ver con el estado de la economía que facilita la aparición de comida barata. Y aquí, por ejemplo, yo me uno a alguien que ustedes no se imaginan, a AMLO. Me encanta, Briceño, vas a apoyar a Andrés Manuel López Obrador. Bueno, quizás él lo hace por postureo moral, pero sí hay que reconocer que hay una disponibilidad de calorías tóxicas para los sectores populares y se hace muy poco en la educación de lo que pueden hacer para mejorar su dieta, que obviamente tiene un impacto en que esa gente termine obesa y fregada. Cuando uno va, te voy a decir una cosa, cuando uno va a una rumba de alta sociedad, tú lo que ves es pura gente sana, pura gente que está comiendo sano. El gordo destaca, o sea, el obeso destaca. Mucho más que cuando vas a sectores populares, a ciertas reuniones de sectores populares, tú lo ves. Entonces, hay un trabajito que hacer aquí importante, y la Organización Mundial de la Obesidad, la Fundación Mundial de la Obesidad, con el Atlas Global del Estado de la Obesidad, nos habla al respecto. Me encanta la idea de que hay un Atlas de la Obesidad. Yo ya hablé de este Atlas. Vamos a ver si tienen unas imagencitas aquí que uno pueda colocar. Vamos a no colocarlo todo porque entonces la gente me dice, pero tú estás poniendo nuestro Atlas aquí. No hay ninguna imagen, pero no importa. La gente que está escuchando en Spotify dice, mejor que no haya imagen, porque ¿para qué coño estás poniendo imagen, Briceño? Si nosotros te estamos escuchando por Spotify. Pero esta gente no quiere vender su causa, te voy a decir, porque son puros cuadros con porcentaje, no hay una sola infografía, bueno, aquí hay algo más o menos, pero tú dices, ¿cuándo me vas a mostrar algo con lo que yo visualmente pueda decir, ok, aquí estamos en un rollo? ¿Tú quieres algo visual? Mira la evolución de la porción de papitas fritas. Con eso te digo todo. Pero bueno, tampoco te lo he dicho todo, porque el siguiente artículo es de la American College of Cardiology, un estudio donde se puso el semaglutide, este medicamento para diabetes tipo 2 que ahora está siendo utilizado para disminuir el apetito, contra un placebo
en pacientes con sobrepeso y obesos que tuvieran una condición preexistente de CVD, pero sin diabetes. ¿Y qué ocurrió en los resultados? No es cualquier cosa lo que ocurrió con los resultados. Semaglutide fue asociado con reducciones en el peso corporal, la circunferencia de la cintura, en comparación con el placebo. Y también reducciones en colesterol y niveles de triglicéridos y mejoras en la presión sanguínea. Los investigadores apuntaron o acotaron que un porcentaje más alto de pacientes descontinuaron el semaglutide contra el placebo por síntomas gastrointestinales. Se espera que, y de nuevo aquí citan el famoso estudio de que en 10 años más de la mitad de la población tendrá un problema de sobrepeso u obesidad. Pero ya se ha hablado de que puede reducir el riesgo de muerte cardiovascular, infarto al miocardio o infarto general, de acuerdo a esta prueba que se hizo. Este artículo me lo hizo llegar Nicolás Rocha, a quien le agradezco, y nos coloca de nuevo, ¿sabes qué? Yo no puedo dejar de decir esto. Cada vez que se busca una manera, un atajo contundente para el tema de la gordura, el tema del sobrepeso, siempre terminamos o con una mentira o con un medicamento que deja a la gente mal. Una mentira es, por ejemplo, bueno, todo lo que nos dieron de la antidieta, o no todo, pero parte de la antidieta, parte de los ejercicios, lo cual hablamos en Mitos del Fitness, que supuestamente iban a hacer que alguien redujera, las dietas solamente de azúcares, solamente de panes, las dietas monocultivo, por llamar de alguna manera. Y luego, por otro lado, están una cantidad de medicamentos que se han probado y se han tenido que retirar del mercado porque son aceleradores metabólicos, que sí, metabolizas más, pero estás al borde de un infarto. Entonces, yo cuando veo todo esto, no hay ninguna prueba, pero algo en mi cabeza dice, ¿cuándo le va a salir un tercer brazo a la gente por estar tomando semaglutide sin tener diabetes tipo 2? ¿Cuándo van a tener, no sé, un embarazo espontáneo? ¿Cuál va a ser el síntoma no deseado de el Wegovy y el Ozempic? ¿Cuál va a ser? Porque yo no puedo creer que hayamos llegado a este placebo. Yo el mismo que les dice qué maravilla todos los hallazgos, y tengo varios hallazgos científicos interesantes el día de hoy, pero yo soy el mismo que les dice, me parece raro. Hay algo aquí que no me gusta. Ojo, ya lo están diciendo, tienes irritación gastrointestinal. Pero en 880 pacientes que estaban tomando semaglutide contra 172 pacientes que estaban tomando un placebo. Pero no, ustedes no sienten eso, que en cualquier momento nos van a decir de qué va esto. Bueno, tú sabes que esto produce, o sea, nosotros no habíamos querido decir nada porque ustedes están tan contentos rebajando, pero se te va a caer el cabello y se te va a caer, vas a quedar sordo. Coño, pero, o sea, que no vas a poder escuchar el piropo cuando te digan, epa, flaca. No entienden lo que quiero decir. Porque uno siente que la ley de la naturaleza es que no hay atajos. Cada vez que hemos querido encontrar un atajo, no encontramos. Eso no quiere decir que no haya avances. Yo deseo fervientemente que esto sea un avance por la cantidad de gente que sufre de este mal, antes que un atajo. Muy bien, de todas maneras les estoy dejando el artículo para los interesados y es el momento de hablar de España. Pero antes de hablarles de España, voy a recordarles que si ustedes le dan al link que está allá abajo y llenan la encuesta que está allá abajo, que es de 2 preguntas, ustedes obtienen la posibilidad de ver el especial de Descosido en el Hatillo prácticamente antes de que este salga al público en general. Los que están en el Patreon ya lo vieron, los que han escrito, que son alrededor de unos 500, hasta ahora han llenado esa forma, han escrito, lo va a recibir esta semana mi newsletter de mi página web, donde también está el contacto que ustedes han dejado en esa página web. Y lo otro es que este fin de semana hice tantas cosas que debería comentar al respecto, quizás lo hago más a fondo en el extra. Pero este fin de semana vi Matilda, tienen que ir a ver Matilda.
Tan simple como que si estás en Caracas tienes que ver Matilda. Tienes que abortar todos los demás planes que tenías de Navidad y ver Matilda. Tienes que ver Amy y los huérfanos, que le queda un fin de semana en el Trasnocho Cultural, que es parte del festival de teatro estadounidense nuevo en el... ¿Cómo se llama? En el marco de ese festival está ocurriendo y está en la última semana en el anfiteatro, en el teatro del Trasnocho Cultural, en la sala que creo que llaman la sala experimental, en todo caso esto es parte de una programación más amplia. Está Ingrid allí, está increíble. Y les recuerdo que este jueves hay show de comedia en Pispa y que además voy a estar en la UCB a la 1 de la tarde el miércoles y que estamos, ya va, además de estar en Pispa, vamos a estar en San Juan de los Morros el 9 de diciembre. Sin más que agregar, es el momento de que la gente que paga su Patreon tripee.